abordar las cosas. Bueno, como el tema es muy importante, lo primero de las víctimas, claro, yo no tengo ninguna duda quiénes son las víctimas. Hay una población que está en paro, que ha perdido sus viviendas, que emigra porque aquí no hay trabajo, que sufre, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no tengo ninguna duda, ¿no? Pero no he venido a hablar de eso. Y entonces quiero referirme a lo que quiero hablar. ¿A qué llamo economía de guerra? A que tenía que darse una centralización de decisiones, un permanente idea de estrategia a largo plazo, que digo que tendría que ser lo ideal, pero que es imposible que se dé. Ya parto de eso, o sea, que es imposible. O sea, que es imposible porque, pues claro, hay intereses políticos contrapuestos y luego estamos en ese marco general donde los poderes se han, en parte, evaporado. Entonces, quiero decir que, para mí, la situación es tan grave, ha sido tan grave como, empiezo por las fusiones frías, calientes. No, es que había que haber tenido por parte del Banco de España intervención de entidades directamente. Intervención directamente. Pero no con ahora quito a 2 y pongo a 3, porque entonces volvemos a la superficie. Y, por lo tanto, yo tengo que decir lo que opino, y es que no se ha llegado al fondo de la cuestión nunca en los planteamientos de qué hacer, si 2 cajas de dentro, de fuera, etcétera, porque además siempre ha sobrevolado los temas de intereses políticos. Evidentemente, el fusionar 2 cosas que están mal da una cosa que está mucho peor que la suma de las 2. Y yo me quiero referir Caja Madrid, Bancaja, eso es terrible lo que se hizo. Eso es un horror lo que se hizo. Porque lo que se crea es un monstruo que ya sabemos lo que ha pasado, que está ahí el rescate multimillonario y lo que queda. Y entonces, el gran tema era decir, claro, si al mismo tiempo se está defendiendo de cara al resto que en España no pasa nada, que no hace falta rescate, o sea, con ese doble lenguaje, pues claro, luego de pronto pues aflora la realidad. Entonces, haría falta una voluntad política de entender que se está en algo que nos puede llevar a una economía deprimida durante largo tiempo, que hay un riesgo. O sea, yo me niego a hacer predicciones de lo que va a pasar. Eso es imposible. Pero digo que conjeturo que podría ser un escenario y que le puedo dar una cierta probabilidad a que estemos en un largo estancamiento y que cuando se va a decir que hemos tocado suelo, bueno, pero te quedas ahí con una bolsa de 5 millones de parados, y entonces te quedas ahí y entonces de pronto repunta el PIB 0,3 y dices que has salido de la crisis, y no. Porque salir de la crisis es volver a recuperar los niveles de las condiciones de vida y trabajo anteriores, que también no eran de maravilla. No eran de maravilla. Y entonces, en definitiva, por lo de las víctimas de la guerra, lo que ha habido una reducción de los salarios indirectos y prestaciones sociales, que es lo que se llamaba estado de bienestar. A eso, que no son más que salarios indirectos conseguidos a esfuerzo, etcétera. Bueno, no me quería detener en ese tipo de temas, pero bueno, por decirlo. Déficit público y deuda pública. Bueno, lo de la ley del suelo, por supuesto, que es una condición que ha afectado, por supuesto, sí. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Condición necesaria? Sí, no suficiente. O sea, condición necesaria, no suficiente, porque por eso unos gestionan con la misma ley del suelo mejor y otros gestionan con la misma ley del suelo peor. Pero sí ha sido una condición muy favorable y tiene que ver con financiación de ayuntamientos, con los ingresos desorbitados que han tenido ayuntamientos y comunidades autónomas, a poner suelo urbanizable, etcétera, etcétera. Cataluña, sí, Cataluña, lo del PP, no creo en esas correlaciones. Y eso, no creo en esas correlaciones. Y sin embargo, ¿por qué? Porque en Cataluña ha habido cajas que han tenido muchos problemas. Creo más que en País Vasco ha tenido una base industrial que ha supuesto pues mayor defensa, la tasa de paro no creció tanto, etcétera, etcétera. El tema de déficit público y deuda pública, por supuesto, una campaña interesadísima en todo el mundo para decir que los gestores privados no han sido responsables de la crisis.
Y esa es una campaña que todavía está en marcha, para decir que no son los responsables de la crisis. Y que los responsables en España sabemos que había superávit fiscal, lo sabemos perfectamente, que tenía los menores ratios de deuda pública sobre PIB que existían en Europa, lo sabemos. O sea, que justamente el Solbes, que demasiado conservador desde mi punto de vista, pero mira por dónde pudo decir la foto de que tengo un superávit fiscal. Por lo tanto, los problemas en ningún caso han estado en el origen de una excesiva deuda pública, déficit público, en absoluto en España. Clarísimo, eso está en los datos, ¿no? La deuda pública es, en definitiva, que la gente no tiene salario, que los impuestos, los ingresos fiscales disminuyen brutalmente y a partir de ahí el gasto aumenta y luego encima los rescates, etcétera. Entonces ese es el tema de la dinámica de la deuda pública. O sea, la deuda pública es consecuencia de la crisis, no es la causa de la crisis. Eso es lo que ha ocurrido en España. Los temas, y vuelvo al tema esto de la legislación, no la conozco en detalle para poder opinar, o sea, y por eso no quiero opinar. Ahora bien, que exista, que dentro del, ya que hablamos de grupos políticos concretos, y dentro del partido que hoy gobierna, el PP, su orientación es no a lo público, pues está claro. O sea, yo creo que eso está clarísimo, no a lo público. Y por lo tanto, si no a lo público, lo privado. O sea, entonces no hay otra. Y por lo tanto, fomentar lo privado, eso está claro. Además, se ha expresado aquí en esta misma comisión, ¿no? Yo no creo que los gestores públicos lo tengan que hacer mal necesariamente, ni mucho menos. Yo les decía en Andalucía que en el banco público tendría que haber personas primero con vocación pública. Como el que está trabajando en la Coca-Cola cree que la bebida Coca-Cola es la mejor del mundo. O sea, que hace falta una vocación pública para estar en un banco público. Y luego hay que tener experiencia profesional y hay que tener formación. No me basta ninguna de las tres condiciones solo. Hay que mezclar vocación, o sea, yo defiendo esto porque creo en esto y creo en la función pública, pero entiendo y tengo experiencia. Como falle cualquiera de esas tres cosas, vamos al desastre. Igual que pasa en la empresa privada. Si falla, que me creo que en la empresa que estoy es la mejor del mundo, etcétera, etcétera. Volvemos al tema fundamental, la búsqueda de soluciones, ¿no? Qué pena, pero no puedo dar soluciones, porque el problema es que las políticas económicas macro que se están aplicando nos lleva a la continuación de la depresión. Y por lo tanto eso no se lo puede saltar una banca pública. Porque la banca pública tiene que dar créditos para que al final, si pensamos en pymes, digo porque sería la idea, digo como aspecto fundamental de reanimar el tejido productivo, tiene que dar créditos para que se devuelvan y para que haya unos rendimientos que paguen los costes financieros, los costes de explotación, los gastos generales, porque si no, llevamos a la banca pública al fracaso, para que luego nunca haya banca pública. Entonces, eso necesita recursos de capital. Instituto de Finanzas, hay un problema, ¿cómo se financia? Dado que es un instituto de finanzas, una cosa da créditos y quién te da el dinero para dar los créditos. Y cuando eres un banco, tienes acceso a Banco Central Europeo, eso sí, tienes que tener colaterales para que te dé el dinero, pero es diferente. Yo no estoy planteando aquí mágicamente si la solución es A o B, pero sí quiero plantear la idea de que esto sería un proyecto a estudiar y con todos los ventajas e inconvenientes y todos los riesgos. O sea, yo creo que existe riesgo en todo en la vida. Y cualquier proyecto tiene riesgos y lo que hay que hacer es afrontarlos, ¿no? Para que al final esos riesgos lo que den son buenos resultados. Y luego, ha habido un problema en las cajas y los bancos, y en parte las cajas han copiado los bancos. Ha habido un incremento de las remuneraciones de los directivos absolutamente horrible de grande, o sea, desproporcionado. Y las cajas lo que han dicho, hombre, si un consejero del BBVA gana tanto, yo que soy consejero de esta caja, ¿por qué no me gana lo mismo? Y si yo soy el director general de esta caja y me he enterado aquí hablando, comiendo, con que el director del Santander o del Banesto gana tanto, ¿por qué no me gana yo lo mismo? Entonces, quiero decir que no olvidemos, pero que ha habido es una espiral en los años del 2000 a la actualidad de unos incrementos tremendos, ¿no? Ahí es un tema muy polémico. ¿En qué sentido? Bueno, porque el Banco Central Europeo y el Banco de España no quieren entrar en estos temas. Y estos temas son importantes. Yo les decía al Banco de España, que en algún caso además les di cursos a inspector del Banco de España, ustedes cuando vayan a inspeccionar un banco, era riesgo de mercado, pregunten quién es el que gana más dinero. Ahí están los riesgos.
olvídense de los modelos y esto. A ver quién se gana más dinero. Ahí están los riesgos. Porque la asimetría es que cuando gana, cobra el bonus, y cuando pierde, pierde el banco. Y esa asimetría es perversa. Entonces, quiero decir que también el Banco de España tendría que opinar sobre incentivos, sobre en qué medida esos incentivos, basados, por ejemplo, como hicieron en Caja Madrid, basado en el crecimiento del activo. O sea, nos ponemos una prima basada en el crecimiento del activo. Pues a dar créditos como locos, porque luego vendrán 5 años después que fulanito se habrá jubilado y no se sabrá si el activo habrá sido rentable o no. Por cierto, ese es un problema de los bancos. Se sabe el éxito de las inversiones 10 años después. Es un negocio que realmente, frente a cualquier otro negocio que los costes un poco los tiene antes y luego vende y ya tengo el beneficio, aquí los costes reales, ¿en qué sentido? De si tengo pérdidas o no, vienen cuando el crédito evoluciona bien o mal, ¿no? Entonces, claro, en base a que el balance ha crecido un 20%, pues tengo que aumentar mi bonus en tanto. Cuando no se sabe luego si esos créditos van a ser realmente de buen rendimiento o no, pues exigiría, pues oiga, periodificar sus beneficios, no discuto si muchos o pocos, pero que se vea después de 5 años si usted tuvo éxito o no esta gestión, o simplemente ha llevado a una situación de aumentar y aflorar unos supuestos balances magnificados que está lleno de calidad crediticia podrida, porque está dando créditos ya a personas que encuentran por la calle y les meten en la oficina directamente, porque eso ha pasado, para dar el crédito. Emigrantes, tarjetas de crédito regaladas, etcétera. Bueno, voy a hacer un repaso rápido por si queda alguna cuestión de esas que son, por no ser descortés con las preguntas. Bueno, yo ya estoy un poco exhausto, o sea que... Está bien. Vamos ya a 11:39, si quiere ya lo dejamos. Sí, yo por mí creo que ya no puedo aportar nada más, ni nada menos. O sea, lo que haya sido ya está hecho y no sé si ha sido bueno o malo y ya está. Muchas gracias, señor Villarino.